el tema de los cuidados, yo me siento que soy un aprendiz en este tema, entonces modestamente voy a compartir algunos de los temas e ideas que se han estado discutiendo y adoptando en el ámbito de la OIT. Como ustedes saben, la OIT es el organismo tripartito de Naciones Unidas. También estamos trabajando mucho más integrado con las otras agencias de Naciones Unidas, del sistema de Naciones Unidas, tratando de aproximar e impulsar esta idea general en donde nos tenemos que convertir en una sociedad de cuidados, donde lo productivo es muy importante, distintas dimensiones sociales también lo son, lo ambiental también, pero ciertamente estas tres dimensiones tienen un espacio en común, que es convertirnos en una sociedad de cuidado, o sea, cuidar a las personas, cuidar al medio ambiente, cuidar nuestras fuentes productivas. Entonces, esa concepción más integral del cuidado tiene que inspirarnos también para tener una visión de cómo construir un sistema de cuidados, y particularmente de cuidados de personas mayores, donde sabemos que cada vez están más representadas en nuestras sociedades en América Latina y particularmente en Uruguay. Entonces, hecho este reconocimiento, que no soy experto en el tema, pero estoy totalmente dispuesto a conversar y a compartirles lo que hemos estado trabajando en OIT, permítanme comenzar en la línea de lo que destacó Estela, ¿no? Cuando hablamos de personas mayores, particularmente con dependencia, estamos hablando precisamente de las personas mayores, que son las que reciben el cuidado por el envejecimiento de la población, el alargamiento de la expectativa de vida, el aumento de la expectativa de vida. Entendemos que vamos a tener un crecimiento poblacional en este segmento de la población, pero también Estela muy bien mencionó la importancia que tiene los cuidadores y cuidadoras, y esto es particularmente importante para la Organización Internacional del Trabajo, donde no estoy diciendo la oficina, el secretariado donde yo trabajo, sino que los constituyentes, ¿no? Las organizaciones de empleadores, las organizaciones de trabajadores y los gobiernos han estado cada vez más preocupados en poner en foco la situación de cuidadoras y cuidadores, porque si queremos avanzar en una sociedad de cuidado tenemos que tener condiciones de trabajo decente para este segmento de trabajadoras y trabajadores que, como sabemos, se ha ido incrementando. Sabemos que también suelen trabajar de manera informal y no remunerada, hay una gran presencia de mujeres, suelen ser familiares, y suelen trabajar en horarios muy extendidos, ahí dice 24/7. Ayer también tuvimos una actividad en la Universidad de la República para abordar el tema de la ordenación del tiempo del trabajo en el mundo contemporáneo del trabajo, y recurrentemente salió el tema de justamente la extensión que tienen algunas actividades trabajadores y trabajadoras, y por supuesto las actividades de cuidados salían muy visiblemente. Y finalmente las responsabilidades que tiene el Estado, el mercado y la comunidad, en donde tenemos un gran debe en todas las instituciones públicas, privadas y de la sociedad, en un compromiso más sostenido, más profundo en materias de involucrarse en la construcción de este sistema de cuidados. En definitiva, desde el punto de vista de la OIT, tenemos un componente, Ariel lo mencionó, desde el punto de vista de la seguridad social, el derecho a la no dependencia, desde el punto de vista de los trabajadores, entender y valorizar que este es un trabajo que en muchos casos está invisibilizado. Y respecto al futuro, hemos en los últimos años, Enrique me preguntaba el año de fundación de la OIT, 1919, y cuando cumplimos en el 2019 se organizaron una serie de actividades que tenían que ver con el futuro del trabajo. Recuerdo que compartimos acá con ustedes algunas de las actividades, y el informe de la Comisión Mundial del Futuro del Trabajo puso de relieve también la necesidad de pensar el futuro del trabajo en función también de las competencias, la evolución del mercado de trabajo, atendiendo el envejecimiento y el rol que tienen los sistemas de cuidado. O sea, tenemos colectivamente una gran responsabilidad y una gran tarea por delante. Todos sabemos también que la OIT se ha construido su historia y el trabajo que hacemos en forma cotidiana con los constituyentes tripartitos a partir del marco normativo, las normas y convenios internacionales del trabajo, pero no exclusivamente de la OIT. Tenemos una serie también de recomendaciones y principios que promueven otras agencias, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, pero en particular la OIT, los convenios que están estrechamente vinculados con la temática de los cuidados, es el convenio sobre trabajadores con responsabilidades familiares, los convenios de la seguridad social, Ariel mencionó el convenio 102 de norma mínima,
creo que no sería un error imaginar que en el futuro necesitaríamos construir en forma tripartita también un convenio o ampliar el convenio 102 para tener una visibilidad más de este pilar tan importante que requieren los sistemas de seguridad social. Por supuesto, también los convenios de seguridad y salud en el trabajo. Y finalmente, dado lo que mencionamos respecto a la alta participación de trabajadores informales en una región que tiene una alta presencia de informalidad, Uruguay afortunadamente tiene unas tasas de incidencia mucho menores que el promedio de la región. Sin embargo, en este segmento de trabajadores y trabajadores todavía hay una presencia importante. Entonces, la recomendación sobre transición de la economía informal a la economía formal creo que también arroja algunas luces de cómo pensar las políticas para mejorar las condiciones de trabajo decente de las trabajadoras y trabajadores. Permítanme resumir también desde el punto de vista de la seguridad social la importancia que tiene el sistema de cuidados. Habíamos mencionado la importancia de considerar el envejecimiento y el aumento de la probabilidad de dependencia, lo mencionaba nuevamente Estela, y la necesidad de tener también un enfoque multidisciplinario, donde no solamente convergen los temas normativos de regulaciones, sino también aspectos como, por ejemplo, el paradigma gerontológico que ha ido evolucionando, que ha ido prevaleciendo, la medicina preventiva, las complejidades de construir un sistema también que atienda esa multidisciplinariedad y la necesidad de tener distintos tipos de prestaciones en un sistema de cuidado. Y esto es lo que nos permitiría avanzar a hacer realidad la posibilidad de un derecho a la vida sana, derecho a la asistencia médica, derecho a la seguridad de ingresos en la vejez, el derecho a prestaciones sin un costo catastrófico y a un envejecimiento activo. O sea, como verán, muy ambicioso lo que pretendemos como un sistema de cuidados, una sociedad de cuidados, pero me parece que vale la pena hacer ese listado en el sentido que nos va a involucrar una serie de compromisos colectivos muy importantes. Permítanme mencionarles algunos de los trabajos y estudios que ha estado produciendo la OIT. Cuando nuevamente menciono la OIT, no es solamente el secretariado técnico, sino también las actividades que se hacen en forma tripartita. El año pasado hubo un informe importante sobre los cuidados en el trabajo, donde hay un capítulo donde se destacan los servicios de cuidados de larga duración y la esencialidad que tiene para garantizar el derecho a un envejecimiento digno y con salud. Este es un documento relativamente reciente que también lo dejo a consideración de ustedes. Y finalmente, y segundo, son tres documentos los que tengo que mencionar, el documento sobre el que me quedó en inglés la tapa, un documento del año 2018 que refleja las características que prevalecen en el mundo para los trabajadores y las trabajadoras de cuidado. Y esto por primera vez permitió sistematizar un informe mucho más integral, más concluyente sobre las precariedades que tienen los trabajadores y las trabajadoras, en el sentido que necesitamos revalorizar el cuidado como un trabajo porque tiene horarios, tiene responsabilidades, tiene riesgos inherentes como cualquier otra actividad profesional, actividad laboral, supone competencias y también genera valor desde el punto de vista colectivo. En ese sentido, es asimilable y tenemos que tener una igual consideración para las y los trabajadores de cuidado como tenemos para otros sectores de la economía. Había mencionado también que en buena parte también no solamente son informales, sino también que tenemos una cantidad importante de trabajadores familiares no remunerados. Parcialmente algunas legislaciones, algunas políticas públicas han ido asumiendo también la protección y la posibilidad de tener alguna compensación para los trabajadores familiares no remunerados, pero ciertamente sigue habiendo una gran presencia de informalidad, bajas remuneraciones, falta de acceso a la seguridad social, como habíamos dicho, baja valoración social de ese tipo de trabajo y absolutamente o prácticamente feminizado, con consecuencias muy importantes desde el punto de vista de la corresponsabilidad y la igualdad de género para una sociedad. Estamos nuevamente también desde Naciones Unidas haciendo abogacía para tener una sociedad con más equidad y más igualdad de género, lo que nos permitiría tener también una sociedad más balanceada en sus responsabilidades y las oportunidades, especialmente para las mujeres y particularmente para aquellas que han tenido menor oportunidad de acceso a las calificaciones, a la educación y también a la inserción laboral.
Entonces ahí tenemos también otro informe muy reciente de la Comisión de Expertos de la OIT. Este es un informe que anualmente prepara la Comisión de Expertos en aplicación de convenios y recomendaciones del trabajo. Este informe garantizar un trabajo decente para las personas de enfermería y los trabajadores domésticos, actores claves en la economía del cuidado de las personas. Este es un tema que particularmente la Comisión de Expertos puso relieve también a raíz de la pandemia, donde quedó visibilizada el rol clave y fundamental que tienen también las y los trabajadores de cuidado en contextos también de crisis pandémica. Entonces, en particular la dimensión de género, les había dicho que tiene una consideración muy importante porque normalmente tenemos una ausencia relevante en mecanismos de conciliación también para el cuidado de personas mayores. Esto lo habíamos y lo hemos trabajado mucho para los cuidados en la niñez, en la infancia, en la adolescencia. Sin embargo, también el enfoque que trata de promover la OIT es tener un enfoque de cuidados a lo largo del ciclo de la vida. Así como hablamos de la seguridad social a lo largo del ciclo de vida, desde el nacimiento hasta la muerte, también debemos integrar un enfoque de cuidados que permita también considerar los cuidados a lo largo del ciclo de la vida, entendiendo que por supuesto va a haber más intensidades en la demanda y el derecho a cuidado en las distintas etapas del ciclo de la vida. Similarmente, estamos hablando de la necesidad de tener un enfoque de formación para el trabajo a lo largo del ciclo de la vida. Ya las personas no solamente se forman cuando son jóvenes, cuando son adolescentes, sino también a lo largo del ciclo de la vida. Y también las personas mayores necesitan una oportunidad en los sistemas de formación para justamente tener una vida activa, una vida que puedan tener oportunidades en la participación, continuar también en la vida laboral si prefieren hacerlo y también dignificar esa participación en el mundo del trabajo cuando las personas son mayores. El enfoque, cómo avanzamos en tener esta concepción mucho más integral, más amplia de los sistemas de cuidado. Bueno, se habla de las 4 R's, esto no es un invento de la OIT, creo que es ya un consenso en todos aquellos que trabajan en las políticas de cuidado, a reconocer, remunerar, reducir y redistribuir. Cómo se promueve el envejecimiento saludable para reducir las necesidades de cuidados de largo plazo al envejecer, cómo reducir los riesgos que enfrentan las personas que cuidan, cuál es el rol fundamental de las instituciones del mundo del trabajo con perspectiva de ciclo de vida, lo que comentábamos anteriormente, no solamente el ciclo de vida desde el punto de vista de los cuidados, sino también eso cómo se relaciona con las otras, la organización de las instituciones del trabajo a lo largo del ciclo de vida, ¿no? Seguridad social, la formación profesional, la misma regulación del trabajo, cómo adecuarla también para dar respuesta a los requerimientos que tienen las personas a lo largo del ciclo de vida. Y por supuesto la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Son nuevos sectores que estamos desarrollando también generan nuevos riesgos laborales y esos nuevos riesgos laborales requieren también adecuar nuestras instituciones del trabajo y la formación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y finalmente redistribuir. La primera redistribución importante, esto que hablamos de la corresponsabilidad, una redistribución del punto de vista de la perspectiva de género, pero también la mayor inversión en el sistema de cuidados. Esta es una forma también de redistribución importante, no solamente tenemos que redistribuir a través de ingresos, sino también de la posibilidad de dar más y mejores servicios a través de los centros de día, centros de larga estadía, cuidados domiciliarios, cuidados comunitarios. En este sentido, creo que ustedes tienen más experiencia de lo que yo pueda decir. Y finalmente, permítanme mencionar un trabajo que hicimos justo el año pasado con la contribución de Verónica Amarante, quien fuera directora de la CEPAL, hasta hace muy poco economista de la Universidad de la República. Verónica hizo un documento muy interesante sobre los cuidados y el mercado laboral en Uruguay, ¿no? Y ella trató de documentar e identificar la fuerza de trabajo que está abocada a las tareas de cuidado, ¿no? Y fíjense que la primera conclusión es que tenemos poca información y pocos datos. Entonces, el documento tiene un pantallazo, pero desafortunadamente es bastante general porque justamente la fuente de datos es bastante insuficiente. Entonces, ahí tenemos que hacer una inversión en mejorar también los sistemas estadísticos para tener
también más información, mejor información para justamente adecuar las políticas públicas. El análisis del trabajo remunerado en cuidados en Uruguay muestra que este sector ocupa alrededor del 3,5% de los ocupados, predomina ampliamente el empleo femenino y un mayor peso de la población afrodescendiente, entre el 12 y el 14% aproximadamente, que entre el total de ocupados. O sea que las personas ocupadas afrodescendientes representan una proporción mayor de lo que ellos representan en la población trabajadora. O sea que ahí hay un dato importante. Estos trabajadores se concentran en la categoría ocupacional de asalariados privados y presentan mayores niveles de pobreza que el total de ocupados. De manera consistente se concentran en los primeros deciles del ingreso nacional. O sea que tenemos información de la encuesta de hogares que muestra que en el segmento de los trabajadores remunerados de cuidados tienen bajos ingresos y son mayoritariamente asalariados privados. Dos diapositivas más para cerrar. El nivel agregado del mercado de trabajo. No se detectan cambios relevantes en este perfil del empleo en cuidados que puedan vincularse con la implementación del Sistema Nacional de Cuidados. La cobertura de este trabajo fue tratar de estudiar desde el 2010 al 2022 estos agregados de la participación de los trabajadores de cuidados. Pareciera que no hay un cambio sustancial, o sea que no ha habido un impacto en términos de empleo muy importante en el Sistema Nacional de Cuidados, aunque el empleo en la categoría de cuidadoras y cuidadores en instituciones y a domicilio crece en ese periodo, seguramente con alguna de las políticas que han tenido ese tipo de impactos. Y esto es probable que se vincule con el desarrollo del sistema de cuidados, aunque ese desarrollo y expansión del empleo asociado resulta menor que en el originalmente planificado. Me parece que cuando se comenzó a implementar el sistema de cuidado había una expectativa de que iba a haber una creación de empleo mucho más importante de la que efectivamente se ha producido. Sí surge del análisis de la información que este sector se ha visto especialmente afectado por la crisis sanitaria del 2020, ya que sufrió una parte importante de la ocupación. Y finalmente algunas conclusiones. Hay una penalización de ingresos. Los economistas o los estudios económicos hablan de una penalización de ingresos cuando a igual trabajo hay trabajadores que tienen a igual trabajo y características demográficas hay un menor ingreso. En este caso, la penalización de ingresos por realizar trabajos de cuidados que reflejan la situación de personas que cuidan niños, niñas y de cuidadores de niños y auxiliares en instituciones a domicilio es significativa y de una magnitud importante. O sea que ahí hay una penalización de ingresos. Y finalmente se detecta una disminución de esta penalización de ingresos que indica que este grupo de trabajadores se ha acercado a condiciones promedio de los trabajadores con similares características. O sea que en esta serie de 10 años la penalización es importante, pero se ha ido reduciendo probablemente por también a la adopción de algunas políticas de regulación para poder mejorar los ingresos mínimos y los ingresos que tienen estos trabajadores. Es decir, que requerimos profundizar esas políticas activas en materia de empleo, en materia de ingresos, para poder cerrar esas brechas de ingresos que tienen los cuidadores para que efectivamente cumplamos con este anhelo de valorizar la actividad y también atraer, porque también es un sector donde necesitamos, en la empresa privada hablamos de atraer los talentos para realizar las actividades productivas. Acá también necesitamos tener incentivos y tener ingresos decentes para que las personas que tienen el talento como cuidador y cuidadora puedan dedicarse profesionalmente a esta actividad. Si me permiten, termino acá y muchas gracias por la oportunidad de compartir estos documentos, estas ideas y atentos a sus comentarios y a la discusión. Muchas gracias.